Y en forma general les vamos a presentar el contenido del informe, que ustedes lo van a poder visualizar en forma digital, y como les voy a ir adelantando algunos avances o algunos hallazgos que hemos encontrado y que hemos podido podemos presentar. Bueno, sabemos que en Chile se ubica en uno de los 4 focos mundiales de episodios de floraciones algales, o FAN, conocida comúnmente como marea roja. Las FAN han tenido aparentemente un incremento en las últimas décadas en nuestro país y en otras regiones del mundo también, y se ha concentrado particularmente en la zona de canales y fiordos de la región de los lagos Aysén y Magallanes, que nosotros llamamos la Patagonia chilena. En este informe se identifican y se analizan las causas naturales y las antrópicas, es decir, aquellas causadas por nuestra actividad, particularmente en la Patagonia. Por eso hablamos de cambio global, no solamente el cambio climático, sino el cambio que produce el hombre en el uso de suelo, en la fertilización, en la urbanización, en la acuicultura. Es decir, hay muchos cambios que no solamente son climáticos. Bueno, aparte evalúa y analiza los impactos y riesgos socioecológicos asociados y las respuestas que se han desarrollado por los distintos actores sociales y comunidades costeras para contribuir con evidencia científica al conocimiento de este fenómeno y aportar al fortalecimiento de las políticas públicas. Por eso está escrito en un lenguaje que para todo tipo de personas y básicamente para tomadores de decisiones. Todo esto utilizando un enfoque preventivo, inter y transdisciplinario, es decir, que nosotros somos muchas disciplinas, pero también aprendemos de las comunidades costeras, que tienen saberes que también, del cual nosotros podemos rescatar conocimientos formales y no formales, y que permitan mejorar la resiliencia y gobernanza de las zonas costeras en un contexto de cambio climático. ¿Qué tiene el informe? Tiene, bueno, indudablemente una introducción. Sabemos que este fenómeno es ancestral, que ya nuestros pueblos originarios vivían episodios de floraciones algales nocivas, que Chile ha tenido un desarrollo socioeconómico y cómo se introduce el desarrollo que tenemos en Chile, particularmente en Patagonia, respecto a las floraciones algales. Un capítulo sobre la caracterización socioecológica, después los impactos multidimensionales, amenazas climáticas que favorecen a las floraciones, el término de exposición y vulnerabilidad, es decir, quiénes están expuestos a este fenómeno y qué tan vulnerables somos ante el afán, la gobernanza de este fenómeno en la Patagonia, un análisis de la respuesta ante episodios de las floraciones algales, encuestas de percepciones locales sobre el afán en la Patagonia, del cual muchos de ustedes han sido entrevistados y ha habido un levantamiento con distintos tipos de metodologías, conclusiones, recomendaciones, y sería, bueno, aparte tiene un glosario y se puede ir profundizando en algunos términos que se usan en la jerga de este informe. Bueno, lo que nosotros saben que todos quisiéramos saber o adelantarnos a un fenómeno de floraciones algales nocivas, es decir, saber tener pronósticos, es decir, el día tanto va a haber una floración algal. Eso ninguna país o ninguna evidencia científica lo ha logrado aún. Cada vez estamos más cerca, pero nos falta todavía, porque el fenómeno es ecológico. Estas microalgas crecen, tienen distintas condiciones para su crecimiento, porque crecen en patch y en momentos determinados del cual nosotros no hemos sido capaces de pronosticar. Pero sí podemos levantar evidencia científica sobre los impactos, las causas, los riesgos y cómo podría ser un desarrollo resiliente del clima, o desarrollo de este impacto global. Y para eso nosotros levantamos impactos, pero los impactos son los que estamos observando, pero también levantamos los riesgos. Hay muchos modelos de riesgo y el riesgo es el impacto futuro.
Y para esa evaluación del riesgo podríamos usar otro modelo de riesgos. Usamos un modelo que viene haciendo el IPCC, que es uno de nuestros referentes en la evaluación de amenazas climáticas. Y para evaluar ese riesgo nosotros usamos el peligro o la amenaza, que es lo que nos está amenazando, el actual y el futuro. Tenemos que hacer proyecciones distintas. También estudiamos la exposición. Todos los sistemas socioecológicos están expuestos. Y finalmente analizamos la vulnerabilidad. Entonces el riesgo es una función, una combinación de estos tres factores. La siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos de los impactos, indudablemente Chile es un país modelo en la evaluación de impactos y prevención, indudablemente, del riesgo a la salud humana. Pero el impacto es multidimensional. Entonces, tiene un impacto en los impactos sociales, impactos económicos e impactos en la salud humana. Entonces, levantamos distintos enfoques dentro del impacto, que es como el hogar, las condiciones laborales, la cultura, lo sociocomunitario. También a distintas escalas, municipales, el turismo, la pesca, la agricultura y la salud y el bienestar. Con datos públicos, es decir, y básicamente decirle que realmente a nivel comunal, por ejemplo, la comuna de Quellón. Y bueno, hay muchos tipos de impactos, ustedes los van a poder ver en el informe, pero probablemente, por ejemplo, para el episodio del año 2016, que generó una crisis, los economistas y sociólogos que levantaron el impacto en este capítulo vieron que hubo, cuando hay episodios FAN, hay un impacto sobre la acuicultura, indudablemente de peces, que por ejemplo en Quellón disminuyó un 77%. Y también en los índices de pobreza, que también los episodios FAN de cierta magnitud aumentan el nivel socioeconómico. Entonces, sabemos que hay impactos y queremos evaluar el riesgo, la probabilidad que ocurran estos eventos con mayor frecuencia. Entonces, es decir, la probabilidad que los impactos sean negativos. Y entonces, para eso tenemos que evaluar cuáles son las amenazas climáticas que podría tener la región de Patagonia. Entonces, ahí los climatólogos empiezan a analizar, bueno, ¿qué pasa si hay más radiación solar o menos radiación solar? ¿Qué pasa si las aguas se calientan o se enfrían? ¿Qué pasa si hay más mezcla por el viento o si hay más intensidad del viento, y no solamente la intensidad sino la dirección del viento? ¿Qué pasa si hay más o menos precipitación y con ello el caudal de los ríos? Entonces hacemos esa observación en el tiempo real, y también los modelos climáticos proyectamos qué pasaría con la temperatura, con la radiación y otras amenazas que favorecen el crecimiento de algas. Sabemos que a las algas les gusta el sol, les gusta aunque las respuestas pueden ser variadas porque depende de la especie, les gusta algunas ciertas condiciones de temperatura, les gusta la mezcla por el viento porque reciben nutrientes de las aguas del fondo, etc. Entonces sabemos que esas condiciones les podrían favorecer. Entonces hacemos lo que estamos observando en estas últimas décadas del día de hoy y lo que podría ser a finales del siglo o en otro intervalo de tiempo a futuro. Y bueno, nosotros sabemos básicamente, por ejemplo, en el cuadrante de la derecha, vemos lo que hemos observado. Los colores en rojo son valores, anomalías, ¿sí? Algo se está aumentando. Y los valores en azul es algo está disminuyendo. Y vemos que básicamente la radiación en la Patagonia está aumentando. Tenemos días más despejados, producto de movimientos de anticiclones y procesos climatológicos, y eso podría afectar, tenemos más días de luz, es decir, aún más radiación solar, y eso le podría afectar a las microalgas, le podría afectar. Tenemos también, si se fijan, tenemos bastante coloreado con rojo que la temperatura, hay una tendencia positiva hacia el calentamiento, y también una tendencia en azul, una tendencia hacia la disminución de precipitación, y eso lo estamos viendo con el fenómeno
que el Cerredón incluso instaló, que se llama la megasequía, y eso también produce una disminución en los caudales de los ríos. La proyección, también hacemos la proyección para finales del siglo, y también observamos que los números que podrían cambiar los días de radiación solar, pero a veces el comportamiento del océano costero en la Patagonia no es homogéneo. A lo mejor podría pasar eso en los lagos, pero no en Magallanes, que todo se va a calentar, eso sí, estamos seguros. Es decir, a finales del siglo, en un escenario de cambio climático, y que también la distribución de precipitaciones no es homogénea, que probablemente la región de los lagos va a seguir siendo más seca, pero Magallanes se va a comportar de otra manera. Eso nos permite ya como a simple ver las amenazas que estamos viviendo hoy y las futuras. El siguiente. Entonces, y ahora también un grupo empezó a levantar con bases públicas todo lo que está expuesto a las floraciones algales nocivas. Y en esto, entonces, la exposición a la FAN puede ser la salud de las personas, los medios de subsistencia, la pesca artesanal, la agricultura, el turismo, especies y ecosistemas, servicios de recursos ambientales o activos económicos, activos sociales y culturales en lugares y entornos que podrían verse afectados negativamente. Y ahí hay por región, los lagos y Aysén y Magallanes, como un inventario de todos los recursos, medios o sistemas que podrían estar afectados. Indudablemente también el grado de afectación es diferente. La región de los lagos sería la más afectada porque también tiene una gran cantidad de empleos asociados a la pesca o la agricultura, tiene mucha pesca artesanal que podría hacerse afectada, y por ejemplo la proporción de estas exposiciones es bastante diferente para la región de Aysén y de los lagos. La siguiente es la vulnerabilidad, que es un término que nosotros, bueno, ¿qué tan vulnerable o no vulnerable? Es algo que nosotros acuñamos, que a lo mejor lo interpretamos de distintas maneras, pero intuitivamente se entiende. Y la vulnerabilidad es la predisposición a verse afectado negativamente. Pero también es algo que nosotros tenemos muchos factores para evaluar la vulnerabilidad. Y parte de eso es la sensibilidad que tiene el sistema, pero a veces si nosotros somos adaptativos o resilientes, tenemos capacidad, nosotros podemos disminuir nuestra vulnerabilidad. Y si tenemos poca capacidad adaptativa, seríamos mucho más vulnerables. ¿Qué nos da esa capacidad adaptativa o qué nos da la sensibilidad? Es lo que se analizó en ese capítulo. Por ejemplo, Patagonia chilena es sensible a las floraciones algales porque siempre han existido especies naturalmente de fitoplancton que viven en la Patagonia en forma natural. Entonces hicimos una distribución de cuáles áreas de la Patagonia conviven con mayor frecuencia con determinadas especies que producen floraciones algales nocivas. Entonces tenemos una distribución que es heterogénea. Magallanes tiene ciertas especies, los lagos y Aysén. Entonces esa sensibilidad es natural. Pero yo también, si yo digo, bueno, pero si yo trabajo en un medio marino donde le estoy enriqueciendo con nutrientes de distintos orígenes, también eso yo lo hago más sensible al sistema porque los nutrientes, las algas necesitan esos nutrientes para crecer. Entonces, si hay un enriquecimiento de nutrientes, hago el sistema más sensible. Y eso no es cambio climático, no es temperatura, no es viento, sino es algo que hace el hombre. ¿Cómo puede enriquecer el hombre los sistemas naturales? Hay muchas formas. Los efluentes urbanos, probablemente queyón, la agricultura, que tiene mucho fertilizante y llega a través de los esteros, pero también la acuicultura podría aumentar el nivel de nutrientes que tienen determinados grupos, porque la acuicultura es un proceso en el cual hay que alimentar en forma externa a peces que están en un área determinada. Entonces eso le da más sensibilidad al sistema. Y de hecho, aunque hay muy pocos datos de nutrientes como los nitratos, los fosfatos, todos los nutrientes, el amonio, la urea, hay muchos nutrientes nitrogenados que le favorecen el crecimiento de las algas.
Hay pocos, nosotros sí, con algunos estudios públicos, datos públicos como el CIMAR, que lo lleva a cabo CONA, hemos visto que en las décadas, si comparamos una década, por ejemplo, entre el 95 y el 2007, y lo comparamos con la siguiente década, lo amarillo, es decir, mientras más, esta es la concentración de nutrientes, y sacamos la diferencia, vemos que en las últimas décadas ha habido más enriquecimiento de nutrientes en la mar interior de Chiloé. No sabemos bien las causas, pero indudablemente una de las causas podría ser o es el aumento exponencial de la acuicultura. ¿Pero dónde? La siguiente. Básicamente, esto es un trabajo de un colega, también en este informe trabajaron colegas de IFOP y de otras instituciones públicas. Vemos que el tiempo de residencia de las aguas ha disminuido, básicamente en fiordos cerrados, porque hay menos agua dulce que llega, y como el agua dulce hace que hay un fenómeno de circulación estuarina, el agua dulce entra y se mezcla con el agua de mar. Mientras menos agua, más lento es la circulación. Entonces, si yo tengo un sistema que es más lento para circular, se demora más en renovarse. Entonces, esos nutrientes, contaminantes o lo que fuera que yo pudiera poner en un sistema, le cuesta más renovarse. Entonces, finalmente, tenemos fenómenos que se suman, que hacen sinergia. Por eso tenemos que poner atención dónde es el mejor sitio para enriquecer con nutrientes, sitios más ventilados o menos cerrados y que no tengan un impacto socioeconómico menor. Y la última es la capacidad adaptativa. Indudablemente, haciendo un estudio en varios países, Chile tiene un sistema de monitoreo que es un ejemplo a nivel internacional. Ahí, por ejemplo, ¿qué es lo que hace que una comunidad o el Estado tenga capacidad? Sus normativas, sus leyes, las respuestas del Estado, las respuestas comunales, los monitoreos y las alarmas. Hay varias cosas que hacen que el sistema tenga una buena capacidad de adaptación. Algunas están mucho mejor diseñadas, y después ahora Rodolfo les va a contar que hay progreso, y otras que tienen debilidades, que se pueden mejorar. Pero hay, por ejemplo, el monitoreo y el sistema de alerta es algo que nos favorece porque nos da una capacidad adaptativa, nos alerta, nos previene. Y en ese sentido, en este mapa podemos ver los sistemas que tiene de monitoreo, todas las estaciones de monitoreo que tiene Chile a través de IFOP, y también de algunos programas privados como podría ser Intesan. Así que tiene un buen monitoreo. Y también hay buenas redes de coordinación y de comunicación que pueden ser mejoradas. Así que también tiene una capacidad institucional. Entonces hay aspectos de la capacidad adaptativa que son buenos o que pueden mejorarse. Complementar la mirada desde la perspectiva de lo que perciben las comunidades locales, ¿no? La gente que habita la Patagonia, y también cómo funcionan las instituciones en la práctica, ¿no? Porque una cosa es lo que podemos diseñar, una cosa es cómo lo planteamos, digamos, en términos normativos, términos legislativos, etc. Y otra cosa es cómo las personas que habitan esta parte del territorio perciben que las cosas están funcionando, dónde podría estar mejor, etc. Y que muchas veces no coinciden. Al igual que en otros ámbitos, estos resultados que están acá, ustedes los van a poder ver. Bueno, también allá hay el póster de no sé cómo se llama, banner, pendón, eso, gracias, de la derecha. Tiene ahí más detalles de resultados. Esta es una encuesta que hicimos en toda la Patagonia. Básicamente nos concentramos en las provincias y ciudades como más emblemáticas, que han experimentado más fenómenos de marea roja. Y le preguntamos a la gente distintas cosas respecto a su experiencia con la marea roja, ¿no? Entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, que
la pregunta sobre qué actividades o ámbitos se ven más afectados cuando ocurre un episodio de marea roja. Acá las personas podían marcar más de hasta 3 alternativas, y evidentemente la salud aparece como la principal ámbito de preocupación que se ve más afectado. Sin embargo, pueden ver el desagregado de lo que viene después, que son temas de empleo, de cultivo de marisco, de industria salmonera, turismo y recreación, que tienen que ver con lo económico, ¿no? Y en menor medida, pero no por eso menos importante, temas de convivencia familiar, acceso a alimentos, medio ambiente, ¿no? Entonces hay una diversidad de ámbitos que las personas dicen que se ven afectados más allá de la salud, y eso es importante porque una de las cosas que identificamos era que no habían estudios similares en Chile, ¿no? Como que le preguntáramos a la gente qué es lo que piensa en la marea roja, ¿no? Entonces pensamos que era importante hacer eso. Luego, otro dato que nos parece llamativo es que también les preguntamos a las personas cuán preparadas sienten que está su comunidad para enfrentar la marea roja en 2 temáticas distintas. Uno, para enfrentar los riesgos para la salud, y otro para enfrentar los impactos socioeconómicos, ¿no? Y aquí es bastante llamativo que la gente se siente menos preparada para enfrentar los impactos de la salud que los impactos socioeconómicos. No obstante, en ambos casos podemos ver que hay una percepción de que las comunidades no están muy bien preparadas, ¿no? Y eso es importante porque no quiere decir que no se hagan cosas, porque de hecho sabemos, ¿cierto?, que en Chile afortunadamente el sistema de prevención, todo el trabajo que hace IFOP y otras instituciones permite que tengamos muy baja tasa de personas que fallezcan producto de esto, ¿no? Pero tal vez el problema que pasa acá es que la gente no tiene mucha información respecto a qué hacer en caso de que me intoxique, ¿no? O en caso de que pueda estar expuesto, digamos, a haber consumido algún producto que estaba contaminado. Y por otra parte también el tema de los impactos socioeconómicos hay que leerlo desde el tipo de respuesta, ¿no? Que vamos a ver a continuación también, donde efectivamente sabemos, ¿no es cierto?, que la tendencia es a los subsidios, ¿no es cierto?, a entregar bonos cuando ocurren algún tipo de episodio, pero que son cosas como coyunturales, ¿no? Cosas que ocurren en el momento. Y vemos que en términos de cuál es la preocupación que la gente tiene sobre la posibilidad que ocurran nuevos episodios de marea roja en el futuro, bueno, un poco más de la mitad de la población sí está bastante muy preocupada, y pensamos, bueno, que estos datos y otros que ustedes pueden ver allá en el pendón y también en el informe con más detalle, nos están, la siguiente, Nicole, por favor, alimentando un poco esta visión, ¿no?, de qué es lo que piensa la gente sobre el tema desde su perspectiva de quien habita este territorio. Otro elemento que también quisimos mirar era la gobernanza, por una parte, y la gestión de las FAN, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en la práctica y cómo se perciben estas cosas? Y aquí, complementando lo que señalaba Laura, es importante señalar que, porque en Chile somos como bien autoflagelantes, como que está todo mal, como que siempre encontramos que estamos mal en todo, ¿no? Pero en el tema de las FAN hay cosas muy buenas que ocurren en Chile, ¿no? Y que tienen que ver con el conocimiento técnico-científico, que puede que todavía falte mucho por saber, pero hay, ¿no? Hay conocimiento, hay investigaciones ya con resultados importantes y otras en desarrollo, ¿no? Y que pueden ayudar a tomar mejores decisiones. Entonces eso es un primer elemento que no hay que como que verlo como menos importante, porque hay otras partes donde no es así, ¿no? Por otro lado, hay una creciente coordinación y colaboración entre distintos actores sociales, ¿no? Eso también es muy relevante, entre sociedad civil, sectores estatales, sectores académicos, privados, Fuerzas Armadas, etc., ¿no? Entonces eso también es algo importante, y con un elemento de participación ciudadana incipiente, ¿no? Que puede ayudar también en lo que sea la preparación para más adelante. Y también identificamos que hay ciertos avances normativos en cuanto a las regulaciones que afectan la gestión de las FAN. Están las modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura, la Ley Marco de Cambio Climático y la Estrategia Climática a Largo Plazo, que todos son instrumentos que pueden ayudar a una mejor gestión, ¿no?, de las FAN. Pero también hay debilidades, ¿no? Y en ese sentido
tal vez lo más importante es que no existe un instrumento normativo, política o plan, ¿no?, que tenga como objetivo principal abordar la ocurrencia del fenómeno, sus causas y consecuencias. Recordemos que la estrategia de FAN es del año 99, ¿no? Entonces ahí vamos a plantearlo como una de las recomendaciones y una oportunidad muy buena para toda la comunidad FAN, ¿no?, de ahí de pensar una nueva estrategia, ¿no? El sistema de fiscalización, como en muchas otras temáticas en Chile, es complicado, ¿no? Ahí hay una crítica importante. A veces tenemos las leyes, tenemos las normas, pero la fiscalización es donde estamos fallando. Y por otra parte, hay una escasa coordinación y colaboración entre instituciones estatales con injerencia en la gestión y prevención de la FAN. O sea, lo que no hemos encontrado acá, que yo diría, para ser justo, no es solamente en este tema, sino en otros, que muchas veces las instituciones trabajan en el mismo tema, pero la coordinación no es tan adecuada como podría ser, ¿no? Entonces termina muchas veces desaprovechándose oportunidades de potenciar lo que se ha realizado. Otro elemento importante tenía que ver con mirar las respuestas, ¿no? ¿Qué es lo que se hace, ¿no? ¿Qué es el tipo de cosas que la gente hace, las instituciones hacen? ¿Cómo podemos hacerlo mejor? Y aquí un aporte específico fue un estudio que se hizo acá en Quellón, donde se le preguntaron a distintos actores locales respecto a qué es lo que hace que sea más difícil implementar mejores respuestas cuando ocurre un fenómeno de FAN. Pensemos en términos socioeconómicos, en términos culturales, en términos de salud, etc. Y acá ustedes pueden ver tres tipos de barreras que llamamos, ¿no?, para poder tomar mejores respuestas. Las barreras psicológicas, por ejemplo, nos señalaban que hay poca conciencia ambiental todavía, que hay un problema de confianza en las autoridades, que sabemos que es un problema en Chile, ¿no? No un problema, bueno, yo diría que es mundial, pero no un problema solo de acá, ¿no?, sino que en general la falta de confianza en las autoridades, en un amplio sentido. El individualismo o egoísmo que prevalece en muchas personas, la falta de información, la falta de responsabilidad social de muchos actores, y las dificultades que la gente percibe como para cambiarse de trabajo, ¿no?, que eso también era importante, como gente que ha hecho lo mismo durante toda su vida, y que decirle que deje de hacer esto porque es muy inestable, como por la marea roja, haga otra cosa, y que no es tan fácil hacer esa transición. También está la alta dependencia de la actividad del mar, ¿no? Eso también es importante como una barrera, porque dentro de las respuestas, ¿no?, sabemos que podemos hacer las cosas mejor, ¿no?, o tenemos que hacer otra cosa, ¿no?, pensando, por ejemplo, a qué se va a dedicar la ciudad, a qué se va a dedicar la comuna, la región. Y en ese sentido, una de las dificultades es cuando toda o gran parte de tu situación social y económica depende de una sola o de un par de actividades, y en este caso principalmente la actividad marina. Bueno, y obviamente que hay barreras estructurales para tener mejores respuestas, ¿no? Los altos costos de los análisis de muestras, la falta de planes preventivos, insisto, más allá del ámbito de la salud, lo que sí funciona bien, ¿no? La baja dotación de personal para tomar muestras, una institucionalidad medioambiental débil en temas de FAN, porque se habla muy poco, ¿no?, de las FAN dentro de las instituciones, etc. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, a partir de todo este trabajo y lo que presentó Laura, es importante resaltar que el CR2 tomó una posición bien creativa, yo diría, y que no lo habíamos hecho antes, en desarrollar este trabajo en coordinación con otras instituciones, ¿no?, y especialmente con instituciones que sabían mucho más que nosotros y que tenían mucho más experiencia que nosotros respecto a estas temáticas. Entonces, en función a todo lo que está en el informe, en los primeros 8 capítulos, hicimos talleres con gente experta en el tema, con los mismos representantes de distintos sectores que habíamos trabajado, para establecer cuáles eran las recomendaciones más importantes, ¿no?, a partir del informe, ¿no?, y validar, por lo tanto, con los distintos actores sociales cuáles eran esas recomendaciones. Entonces, le voy a presentar esas recomendaciones, pero antes quería señalar esto que para nosotros también es importante, porque el CR2 es un centro cuyo eje principal es el cambio climático, ¿no? Y hemos hecho una propuesta en el informe anterior a este, que
que es el informe de gobernanza climática, que básicamente pensamos que es un informe que puede también alimentar una mejora en la gobernanza acá, ¿no? Y que tiene 3 principios fundamentales, ¿no? Lo primero es que necesitamos aplicar un enfoque anticipatorio, ¿no? Y no solo reactivo, ¿no? Sabemos que hay muchas dificultades para hacerlo así, pero que tenemos que avanzar hacia una gobernanza de las FAN que sea anticipatoria, que proyectemos escenarios y que tomemos decisiones en función de esos distintos escenarios posibles. Con un enfoque territorial, que yo diría una de las cosas que más se reiteraron en prácticamente todas las reuniones que tuvimos con distintos actores, es decir, lo que puede funcionar en Quellón no necesariamente va a funcionar en Puerto Aysén o en Punta Arenas. Enfoque territorial y socioecológico, ¿no? Es decir, que empecemos a mirar las relaciones entre los ecosistemas y las comunidades costeras, ¿no? Y las instituciones, todos juntos, ¿no? Y el tercer principio, que es la buena administración, ¿no? Y que implica mejorar los procesos de participación ciudadana, ver cómo podemos involucrar más a las comunidades locales en la prevención de las FAN y en la preparación, cómo podemos desarrollar mecanismos más transparentes, ¿no? Mejorar las coordinaciones con roles y responsabilidades claros, etc. Entonces, sobre esta base, la siguiente, hay, creo que son 4 ámbitos principales de propuestas, ¿no? De recomendaciones. Entonces, a nivel estatal, lo primero es que hay que fortalecer la coordinación entre las instituciones públicas, ¿no? Vinculadas a la FAN, ¿no? O sea, acá el sector público hace mucho, ¿no? Pero necesitamos mejorar la coordinación, la articulación dentro del sistema público. Segundo, actualizar la política pública, y ahí volvemos a la oportunidad que significa tener una estrategia del año 99 y estamos en el 2022. Por lo tanto, pensamos que eso podría ser una gran señal, digamos, un espacio de articulación de los distintos actores para generar una nueva estrategia nacional de FAN, ¿no? En función de estos principios, y desde un enfoque de gestión de riesgos de desastre, que también es algo que pensamos que puede ser muy útil. También fortalecer las redes de colaboración entre los distintos actores y dándole cada vez más importancia a las comunidades locales, a quienes habitan, ¿no es cierto?, los territorios. Desarrollar proyectos de diversificación productiva en las zonas más afectadas, ¿no? Sabiendo de que la dependencia exclusiva de un solo recurso como los marinos pone, ¿no es cierto?, lo deja a la gente muy expuesta, ¿no es cierto?, y muy vulnerable si no tiene otras alternativas para desarrollar, para generar, digamos, ingresos. Y obviamente hay que aumentar el presupuesto para la gestión de la FAN, ¿no? Más allá del monitoreo y la alerta, más recursos para prevención, para preparación. El siguiente, Nicole, por favor. Ya, y respecto al conocimiento, como señalamos, hay muchas investigaciones, desarrollo que están hace mucho tiempo, ¿cierto?, generando datos importantes. En el informe ustedes van a encontrar también nuevos datos. Y aquí lo que proponemos varias cosas, pero queríamos destacar una: el estimar y evaluar de forma participativa el riesgo de las FAN, con enfoque territorial. O sea, de nuevo, involucrar a las comunidades locales en el diagnóstico de cuáles son los riesgos, ¿no?, que la gente percibe, ¿no?, en los distintos territorios, de qué podría pasar si hay un nuevo episodio de María Roja como en 2016, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué hacemos, ¿no? ¿Cómo nos preparamos, ¿no? Y en ese sentido, también hacer estas investigaciones desde una perspectiva más socioecológica, es decir, viendo las interacciones entre la actividad humana, el clima, las FAN, ¿no?, y otras variables. O sea, en el fondo lo que estamos proponiendo es hacer investigación interdisciplinaria y transdisciplinaria, ¿no?, más allá de lo que cada disciplina pueda hacer por su parte. Respecto al sistema de monitoreo, que sabemos que es muy bueno en Chile, cosas que pensamos que son importantes: definir condiciones climáticas favorables y no favorables para cada una de las especies que producen FAN, ¿no?, los amigos que tenemos ahí, ¿cierto? ¿Cuáles son las condiciones climáticas que favorecen o no acá esas floraciones? Y diseñar un monitoreo sistemático integrado que cubra aspectos ambientales, biológicos y oceanográficos. Y con esto terminamos. También pensamos que es importante avanzar en la comunicación del riesgo.
contar con un sistema moderno e integral de información de acceso público. Hay algunas aplicaciones que ya existen que pensamos que se puede trabajar sobre esas, potenciarlas, para no andar inventando otras, pero también generar algunas plataformas que sean de fácil acceso para las comunidades locales, para los tomadores de decisión, y fortalecer, por tanto, la difusión y socialización de toda la información vinculada a las FAN en términos de prevención y de respuestas, como también de educación socioambiental. Esto es importante porque los datos que tenemos de la encuesta, efectivamente, por ejemplo, mostraban que mucha gente estaba preocupada por los riesgos de la salud. Entonces uno puede decir, pero ¿cómo están preocupados por riesgos de la salud si en Chile afortunadamente muy poca gente fallece por intoxicación? Entonces algo pasa ahí, hay algo de información que no está llegando a la gente, ¿no? A lo mejor la gente tiene el riesgo, el miedo de que se puede intoxicar, pero no sabe muy bien qué hacer si eso ocurre o cómo se va a intoxicar, ¿no? Entonces dejan de comer no solo marisco, sino pescado y qué sé yo, ¿no? Entonces hay harto que hacer en este ámbito. Bueno, reiterar las gracias a todos ustedes por estar acá. Ya le voy a devolver el micrófono a Anita, y para que después puedan también revisar los pendones, los pósters y las copias del informe que les vamos a entregar. Toda esta información, obviamente que nada de esto es fijo, no es que esto es así para siempre, son datos, avances, contribuciones que esperamos que puedan servir, ¿no? Muchas gracias. Yo soy trabajador social de profesión y con formación en salud pública, y es así como ingreso a la Seremía de Salud el año 2018. A raíz de lo que pasa en el 2016 acá en Chiloé, se dan cuenta de que hay que ingresar en el enfoque de los determinantes sociales en salud. Y es por eso que las ciencias sociales empiezan a involucrarse un poco más en estos temas que son más bien ciencias duras, como delante lo señalaba. Cuando nos llegó el informe ayer, lo leímos rápidamente para tratar de tener insumos, un poco tiempo, pero lo alcanzamos a leer. Y ya desde cuando supimos que el CR2 estaba haciendo la investigación sobre esta temática, que por lo personal es muy relevante, dado que se cruza con mi trabajo desde ya hace 5 años, dije qué bueno, qué positivo que las ciencias, que la academia se acerque a este territorio a conocer sobre esta temática, porque efectivamente hay muy poco informe, hay muy poco conocimiento duro y sobre todo actualizado sobre la temática. Por lo tanto, ya desde ahí dije qué positivo. Y en ese sentido no queda más que agradecer los esfuerzos que se han hecho. Yo sé que para todo es su trabajo, pero de todas maneras que ya estén acá se agradece, lo digo de todo corazón. Porque efectivamente desde el Estado, desde las instituciones estatales, nos hace falta mejorar bastante. Tampoco lo estamos haciendo tan mal, no, eso es verdad. Hay hartos elementos que aparecen, sobre todo en la encuesta cuando la estuve leyendo, sobre la cual me gustaría conocer más cómo es que se hizo metodológicamente, porque efectivamente hay unas contradicciones bastante interesantes para analizar, como es la poca mortalidad que tenemos versus la percepción de las personas sobre salud, por ejemplo, que es una contradicción bastante grande. Y por lo tanto eso por un lado nos dice: estamos haciéndolo bien, no se nos está muriendo la gente, a pesar de que para Semana Santa, por ejemplo, se estima que entre el 76 y el 80% del marisco que se consume a nivel nacional en ese fin de semana proviene de acá de Chiloé. Son camiones y camiones y camiones que con los colegas tenemos que revisar en los laboratorios, hay que sellar, hay que analizar para entregar salud a las personas que lo van a consumir en esas fechas. Y no se nos muere nadie hace varios años. Entonces, por ese lado no es tan malo. Pero algo está pasando con respecto a la percepción de las personas y nuestra llegada, nuestra entrega de información, nuestra comunicación del riesgo. Y por supuesto que en ese sentido el informe nos entrega algunos insumos que son relevantes y que debiésemos tomarlos para seguir elaborando nuestras políticas anuales, nuestros programas trienales, ¿cierto? Y en ese sentido no queda más que agradecer su pasada por este territorio, y esperamos que no nos abandonen, que se queden por acá y que queden los lazos para seguir mejorando. Sin más que extenderme, agradecer el espacio y la oportunidad de estar acá y seguir aprendiendo. Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Quirós, yo trabajo junto con Denis Alvarado, que está ahí, somos colegas en la oficina se llama así, Borde Costero, Pesca y Acuicultura Artesanal, o a pequeña escala. Más o menos llevamos trabajando un poco más de 4 años,
Y con respecto a este proyecto que hemos participado, bueno, como fue lo explicaban ahí el asunto de la pandemia, hicimos varios Zoom con Ana María, con Daniela y otros jóvenes, encuestas también nos hicieron, y ellos fueron avanzando en la medida, digamos, que querían cumplir sus objetivos. Tal como decía acá Hugo, lo bueno de este proyecto es que considera de parte importante la percepción de las personas y tiene como un estudio más, yo diría, antropológico con respecto a este problema. Se ha hecho antes, bueno, escuché que parece que hay muy pocos estudios, pero yo me acuerdo de haber escuchado a Molinet varias veces en Aysén. Yo viví 10 años en Aysén hace poco y habían hartos estudios, pero no tan acabados como este. Y yo veía, por ejemplo, que en una diapositiva que nos mostraron fue una Melinka, esto fue hace como unos 20 años, más o menos, según lo que me acuerdo, y les preguntaban a los niños cómo veían la marea roja y tenían que hacer un dibujo. Y me acuerdo, el tipo nos muestra en una diapositiva que un niñito había dibujado un ataúd y un gatito muerto así, porque le hizo como unos 5 años más o menos. Porque así veía la marea roja, porque los papás en Melinka, por ejemplo, o las personas en general en Aysén, alimentaban a veces a los gatitos para poder saber si había o no marea roja, en sus tiempos de antaño. Entonces, hay conocimiento del riesgo, sobre todo en Aysén. Yo diría que acá, si uno ve el resultado en el informe, habla que el 85% de Chiloé y Palena tiene esa percepción que no sabe qué hacer o siente riesgo con la cuestión de la marea roja. En cambio, en Aysén creo que un 77%, o sea, pues hay alto también, pero es menos. Bueno, también hay algo que ocurre, que como hay marea roja constantemente, hay muchos más mecanismos y hay historia de eso, de fallecimiento. Y acá, ahí corrijo un poquito a Hugo, yo sé que la información general la que él dice es totalmente cierta, pero este año, en abril murió un niño en Calbuco, un niño chiquitito de 3 años. Pero con marisco de la undécima. Exacto. Por eso no es nuestro. Sí, no, yo te reconozco tu dato. Quiero ser más preciso. Entonces, ocurren estos eventos y hay que tener cuidado, sobre todo con la fiscalización, aunque por lo que pudimos escuchar acá en el informe, es bastante bueno. Y también lo que decía Laura, que ella ve que hay altos puntos de monitoreo y muestreo, que es como la parte más técnica y dura del informe. Yo estoy de acuerdo con eso, pero lo que no vi acá, y no he visto en otros informes, es que falta analizar o recomendar, sobre todo con esta cuestión del cambio climático, que se hagan estudios de capacidad de carga. Por ejemplo, el fiord, ¿cuánto me da esta cuestión para producir? ¿Y cuánto yo puedo ingresar ahí de cultivo de peces o miquilio? Acá en Quillón hay 146 concesiones de miquilio, hay como 56 de salmón, hay como 12 de pelilla, 27 de manejo, ¿no?, que está funcionando. Entonces, en nuestra comuna y en general en Chiloé es bentónico el asunto, ¿no? Acá no se capturan peces, la mayoría son buzos, ¿no? En Quillón hay 4.100 más o menos pescadores, la mayoría son buzos. Entonces, no sabiendo ese dato que es tan importante, que yo sé que cuesta porque los salmoneros y la industria en general no quiere que le regulen cuánto producir, pero si uno no tiene la capacidad de carga, va a estar, digamos, con problemas eternamente, ¿no? Más allá de todos los monitoreos que podamos hacer y esas alertas que se den. Pero en general el informe me parece muy bueno, que ha abierto la posibilidad de estar siempre en contacto con la academia, con René y los recursos también, que nos crea un impacto económico bastante importante. Santilla, ustedes veían 197% de pobreza en el torno del 2016 acá en Chiloé. Entonces, somos un punto vulnerable como parte de esta provincia, que la componen 10 comunas. Y así que estoy muy agradecido que vengan de tan lejos a presentar y que hayan elegido a Quillón como lugar para hacer este lanzamiento de las naciones, este famoso informe que lo vamos a analizar con más detalle. Así que muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Cecilia Parravillán. No represento institucionalidad, sino que instituciones de carácter de la sociedad civil, Sindicato de Pescadores Artesanales Terocompo. Quedé súper gratamente sorprendida con el informe. Como le dicen igual a cada uno aquí de los participantes, este tipo de información o este tipo de lanzamiento o estudio no se hacen acá. No se habían hecho, yo por lo menos no había oído, o al menos si se ha hecho, yo manifesté mis dudas ahí con los chiquillos que andan haciendo las encuestas respecto a cuando se levanta la información, porque no sabemos lo que pasa con la información. Pero me sorprendieron gratamente porque hoy día ya sé que lo que hacen con la información, sé que va a estar, digamos, como insumo para poder, a lo que nosotros digamos, como organización de la sociedad civil,
nos afecta o realmente nos impacta son las políticas públicas. Entonces, si este insumo, este material va a venir a abordar, a modificar, a nutrir las políticas públicas y que lleguen, y sobre todo lo que más relevante encuentro es que sea con mirada de territorio, porque no todas las particularidades en cada territorio existen, y si se le da ese enfoque desde el territorio, yo creo que una política pública desde el territorio o para el territorio va a provocar o va a producir esa transformación que esperamos que se genere dentro de la sociedad civil o dentro de la ciudadanía. Y a mí también me gustaría aportar, quizás interpretar un poco la opinión de muchos ciudadanos o muchas personas de las organizaciones, en este caso de la pesca artesanal, y quizás, ¿por qué no decirlo?, de las organizaciones de la sociedad civil en general, el tema de la salud. Cuando se habla efectivamente el afán, ¿cierto?, provoca o hay temor a morirse por intoxicación, pero cuando se habla del tema del problema que hay en salud, yo creo que a lo mejor puedo estar equivocada, que la mirada que se le da es desde la infraestructura que no tenemos nosotros acá en Chiloé, la capacidad ni tampoco para acudir a las urgencias, porque de Quellón trasladar a una persona intoxicada, no vamos a hacer ese tremendo recorrido. ¿En qué minuto se le entregan los primeros, se le entrega la primera atención para poder salvar esa vida? Yo creo que tal vez puede estar desde ese punto de vista, tal vez dada la respuesta, y también, ¿por qué no decirlo?, que no solamente el tema de infraestructura. Hoy día aquí en Quellón, creo que en un par de meses más, tal vez, espero, ojalá sea así, vamos a tener un hospital con una infraestructura moderna, pero carecemos de profesionales idóneos, que tengan la capacidad de resolver, no que vengan especialistas a practicar con nosotros. Entonces, esa es una tarea que la institucionalidad tiene que tomarlo. Cuando se piden profesionales en cada área, ¿cierto?, o expertos, deberían ser los mejores, no porque seamos de zonas tan extremas, tengamos que tener lo que alguno quiso nomás, porque no hay que otra opción, y bueno, lo que me dan, lo que me ofrece, o la oportunidad de irme a Chiloé. Entonces, no me parece, ojalá eso se considere dentro de las instituciones que tienen que velar porque la calidad de la atención en cuanto a salud sea de calidad para nuestra ciudadanía. Yo creo que estoy tratando de interpretar por qué el tema y desde mi punto de vista, aquí no ocurre mucha negligencia, y yo creo interpretar que por allá va la cosa del tema de la salud, que se ve ese porcentaje que se ve, que no tiene relación con lo que se habla respecto a la FAN. Eso quería aportar. Muchas gracias.